Era solo una camarera, al menos eso pensaba él cuando la ridiculizó delante de una sala repleta de empresarios. La llamó inculta, ignorante, una fracasada. No tenía ni idea de que ella había estudiado en 3 universidades diferentes. No tenía ni idea de que dominaba 7 idiomas con fluidez. Y definitivamente no tenía ni idea de que ella conocía cada uno de sus secretos más oscuros, los que creía enterrados para siempre. ¿Qué pasó después? Ella destruyó su reputación entera en menos de 7 minutos, usando únicamente su voz y las verdades que él creyó ocultas eternamente. Este magnate pasó de intocable a tóxico en el mundo empresarial, y todo empezó con una simple servilleta caída al suelo. Quedaos, porque lo que estáis a punto de escuchar os hará creer que a veces la persona que más subestimas es precisamente la que puede hacer que todo tu mundo se desmorone. Esta es la historia de la noche en que Elena Vidal dejó de ser transparente. Sabéis, hay algo en ser invisible que te hace sentir protegida. Cuando nadie te ve, nadie puede hacerte daño. Cuando nadie te nota, nadie hace preguntas. Y durante mucho tiempo, eso fue exactamente lo que Elena quería. Ser nadie, ser nada, simplemente existir sin ser vista. Elena Vidal tenía 28 años, pero se sentía anciana. La vida tiene una forma de envejecerte cuando has pasado por cosas que preferirías olvidar. Trabajaba en un lugar llamado La Cúpula de Cristal, y si nunca habéis oído hablar de él, no os preocupéis. No era el tipo de restaurante al que va la gente normal. Era el tipo de sitio donde una sola cena podía costar lo que la mayoría de familias gastan en alimentación durante 2 meses. Donde la carta de vinos tenía botellas que costaban más que un coche de segunda mano. Donde las listas de reservas estaban completas con 8 meses de antelación. Elena era camarera allí, simplemente otra cara con vestido negro, moviéndose silenciosamente entre mesas, rellenando copas, retirando platos, sonriendo educadamente y desapareciendo en el fondo. Ese era su trabajo, servir sin ser recordada, estar presente sin ser notada. Su uniforme negro siempre estaba perfectamente planchado, su pelo recogido en un moño apretado, su rostro cuidadosamente neutral. Nunca sonreía demasiado, nunca hablaba a menos que alguien le hiciera una pregunta directa, nunca jamás llamaba la atención sobre sí misma, porque aquí está lo que nadie te cuenta sobre trabajar en lugares como este. Los ricos realmente no te ven, eres como un mueble para ellos, útil cuando te necesitan, olvidable en el momento en que te alejas. Y honestamente, Elena estaba agradecida por ello. Necesitaba ser invisible, necesitaba ser olvidada. Pero ella no siempre fue así. Hubo un tiempo en que tenía sueños, sueños enormes. Terminó la universidad con 3 títulos, uno en arquitectura, otro en psicología y un máster en traducción e interpretación. La gente solía preguntarle por qué eligió campos tan diferentes y ella les contaba la verdad. Quería entenderlo todo. Quería construir espacios que sanaran a las personas, comprender cómo funcionaba la mente humana y poder comunicarse con cualquiera en el mundo. Quería cambiar vidas. La vida tenía otros planes. Pasaron cosas terribles. El tipo de cosas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo. Y un día, Elena simplemente se marchó. Abandonó su carrera, sus ambiciones, todo. Aceptó un trabajo en la Cúpula de Cristal porque era el lugar perfecto para esconderse. Nadie le pregunta a una camarera sobre su pasado. A nadie le importa de dónde vienes o qué solías ser. Durante 10 meses, Elena se movió por ese restaurante como un fantasma. Aprendió el ritmo del lugar. Aprendió qué clientes querían agua con gas, cuáles preferían que les dejaran en paz, cuáles trataban al personal como seres humanos y cuáles no. Aprendió a leer una sala en segundos, a sentir la tensión antes de que estallara,
a desaparecer antes de que alguien pudiera arrastrarla a su drama. Y funcionó. Durante 10 meses fue nadie, estaba a salvo, era invisible, hasta la noche en que Rodrigo Mendoza atravesó esas puertas. Elena recuerda perfectamente el momento en que lo vio por primera vez. Toda la atmósfera del restaurante cambió. El gerente les había advertido antes de que alguien importante venía, alguien que exigía perfección, alguien que no toleraba errores. Lo dijo con esa mirada en sus ojos. Esa mezcla de miedo y desesperación que le decía a Elena que quienquiera que fuese esta persona tenía poder, poder real. Rodrigo Mendoza era exactamente lo que imaginarías al pensar en un magnate. Alto, con hombros anchos, cabello plateado peinado hacia atrás a la perfección. Llevaba un traje que probablemente costaba más de lo que Elena ganaba en 8 meses. Su reloj capturaba la luz de las arañas de cristal, brillando como si quisiera que todos lo notaran. Entró en la cúpula de cristal como si fuera el dueño, y quizás de alguna manera lo era. El dinero tiene una forma de hacerte sentir que eres dueño de todo. No venía solo. Traía consigo a 4 personas, 3 hombres con trajes caros y una mujer que llevaba joyas que probablemente podrían pagar la educación universitaria de alguien. Se reían de algo que Mendoza había dicho, ese tipo de risa forzada que ocurre cuando la gente quiere impresionar a alguien poderoso. El gerente personalmente los escoltó hasta la mejor mesa del restaurante, justo en el centro del comedor bajo la araña principal. La mesa que decía, «Miradme, soy importante». Mendoza se sentó sin siquiera reconocer al gerente. Estaba demasiado ocupado hablando, gesticulando con las manos, dominando la conversación, antes de que realmente comenzara. Elena observó desde el otro lado de la sala, manteniendo su distancia. Algo en él hacía que su estómago se tensara. Quizás era la forma en que hablaba con el gerente, como si fuera un inconveniente. Quizás era la forma en que sus invitados parecían nerviosos, ansiosos por complacer. Quizás era solo instinto, pero cada parte de Elena gritaba, «Aléjate de esa mesa». Atendió a las parejas tranquilas en los rincones, los socios comerciales que hablaban en tonos bajos, la pareja de ancianos celebrando un aniversario. Hizo su trabajo. Se mantuvo invisible. Era buena en eso. Pero entonces Carmen, una de las camareras senior, se acercó corriendo a ella cerca de la cocina. Su rostro estaba pálido. Sus manos temblaban. «Elena», susurró urgentemente, «necesito que cubras la mesa de Mendoza solo por unos minutos. He derramado salsa en mi blusa. Necesito cambiarme». El corazón de Elena se hundió. «Carmen, no puedo. Por favor, suplicó Carmen. «Son solo copas de agua. Estarás bien. Solo no hables con él. Ni siquiera le mires. Entras y sales. Eso es todo». Antes de que Elena pudiera decir que no, Carmen ya se había ido, desapareciendo hacia el vestuario del personal. Elena se quedó allí congelada, mirando fijamente esa mesa en el centro de la sala. A Rodrigo Mendoza riéndose en voz alta, completamente ajeno a que su noche estaba a punto de cambiar. Y también la de Elena. ¿Alguna vez habéis sentido vuestro corazón latir tan fuerte que podíais oírlo en vuestros oídos? Eso fue lo que Elena sintió mientras cogía la jarra de cristal de agua y empezaba a caminar hacia la mesa de Rodrigo Mendoza. Cada paso se sentía pesado, cada respiración se sentía superficial, pero sus manos estaban firmes. Años de práctica le habían enseñado al menos eso. Puedes estar aterrorizada por dentro y aún así parecer perfectamente calmada por fuera. Mendoza estaba en medio de contar una historia, algo sobre un acuerdo inmobiliario que acababa de cerrar, algo sobre superar en astucia a su competencia. Su voz era alta, confiada, el tipo de voz que esperaba que todos escucharan. Sus invitados estaban pendientes de cada palabra, asintiendo, riéndose en los momentos correctos. Elena se acercó desde el lado, moviéndose silenciosamente. Esta era su especialidad,
estar allí sin ser notada. Alcanzó la primera copa de agua, la que estaba frente al hombre con gafas de diseño. Su mano estaba firme. Sus movimientos eran practicados, suaves. Vertió sin hacer ningún sonido. Luego se movió hacia la segunda copa y entonces uno de los invitados se inclinó hacia adelante bruscamente para enfatizar algo que decía. Su codo golpeó el brazo de Elena justo cuando estaba vertiendo. La jarra se inclinó. Una pequeña cantidad de agua, quizás medio vaso, se derramó directamente sobre la servilleta de tela de Mendoza y salpicó ligeramente su corbata. El tiempo pareció detenerse. Mendoza se congeló a mitad de frase. Sus ojos bajaron hacia su corbata. Luego, lentamente, muy lentamente, giró la cabeza y miró a Elena. La expresión en su rostro hizo que la sangre de Elena se helara. No era ira, todavía no. Era algo peor. Era asco. Toda la mesa quedó en silencio. Los invitados de Mendoza miraron fijamente a Elena. Los ojos de la mujer se abrieron como platos. Incluso las mesas cercanas parecieron quedarse en silencio, sintiendo que algo estaba a punto de suceder. ¿Me estás tomando el pelo ahora mismo? La voz de Mendoza era baja, peligrosa. Lo siento muchísimo, señor, dijo Elena rápidamente, con la garganta apretada. Ha sido un accidente. Déjeme conseguir algo para... ¿Tienes idea de cuánto cuesta esta corbata? La voz de Mendoza subió, cortando el restaurante como un cuchillo. ¿Tienes idea? Elena mantuvo los ojos bajos, su entrenamiento entrando en acción. Mantén la calma. Discúlpate. No lo empeores. Le pido sinceras disculpas. Señor, traeré algo para limpiarla inmediatamente. ¿Limpiarla? Mendoza se rió, pero no había humor en ello. Era cruel, burlón. Esta es una corbata hecha a mano en Italia. Vale 3.000 euros, y tú acabas de tirarle agua encima, porque ni siquiera puedes sostener una jarra con firmeza. El rostro de Elena ardía de humillación. Podía sentir cada ojo del restaurante sobre ella. Los otros clientes estaban mirando, el personal estaba mirando, el gerente venía corriendo con el rostro en pánico, pero Elena no podía moverse, no podía hablar, solo se quedó allí congelada mientras Mendoza la miraba de arriba abajo como si fuera basura. «Mírate», dijo él, su voz goteando desprecio. Probablemente ni siquiera terminaste el instituto, ¿verdad? No pudiste conseguirlo en el mundo real, así que ahora estás aquí, sirviendo mesas y derramando bebidas sobre gente que realmente importa. Algo se retorció en el pecho de Elena, un dolor familiar, el dolor de ser hecha sentir que no vales nada, el dolor de ser tratada como si no importaras, como si fueras nada. Pero Mendoza no había terminado. Estaba disfrutando de esto. ¿Sabes cuál es el problema con gente como tú? Continuó, gesticulando hacia Elena como si fuera un objeto. No entendéis vuestro lugar. Hay gente en este mundo que construye cosas, que crea valor, que hace miles de millones y cambia industrias. Y luego está gente como tú, los que nos sirven, los que son completamente reemplazables. Uno de sus invitados se movió incómodamente. La mujer apartó la mirada, pero a Mendoza no le importaba. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de Elena. «Podría hacer que te despidan con un chasquido de dedos», dijo. «Una palabra al dueño, y estás acabada. Estarás fuera mendigando otro trabajo de salario mínimo que probablemente perderás también, porque ni siquiera puedes hacer algo tan simple como servir agua». Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos, cada una aterrizando exactamente donde pretendía herir. Durante 10 meses, Elena se había quedado callada. Durante 10 meses, había tragado su orgullo, su inteligencia, su voz. Se había hecho pequeña porque se sentía más seguro. Pero en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Toda la rabia que había estado conteniendo, toda la frustración, todas las veces que la habían tratado como si no valiera nada, todas las veces que se había quedado en silencio cuando debería haber hablado, todo salió a la superficie de golpe. Elena levantó la cabeza.
Por primera vez en 10 meses, miró a alguien directamente a los ojos sin miedo, y lo que Rodrigo Mendoza vio en el rostro de Elena le hizo detenerse. No era sumisión, no era vergüenza. Era algo completamente diferente, era furia. Elena dejó la jarra de agua sobre la mesa lentamente, deliberadamente. Luego enderezó los hombros, levantó la barbilla e hizo algo que no había hecho en muchísimo tiempo. Habló. «Ha preguntado si terminé el instituto», dijo Elena, su voz clara y firme. «No solo lo terminé, completé 3 carreras universitarias, una en arquitectura, otra en psicología y un máster en traducción e interpretación». Mendoza parpadeó. Su boca se abrió ligeramente. «Hablo 7 idiomas con fluidez», continuó Elena. «Español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso. Lo cual, a juzgar por la forma en que ha estado masacrando pronunciaciones toda la noche, son unos 6 más de los que usted puede manejar». Los invitados en la mesa miraron fijamente a Elena en shock. La mano de la mujer voló a su boca. Uno de los hombres se inclinó hacia adelante, de repente muy interesado, y el rostro de Rodrigo Mendoza comenzó a ponerse rojo. Elena no había terminado, ni siquiera cerca, porque estaba a punto de contarle algo que destruiría todo lo que él había construido. ¿Sabéis qué es lo curioso de la gente poderosa? Piensan que sus secretos están a salvo. Piensan que porque tienen dinero, porque tienen influencia, porque tienen abogados, nadie se atreverá nunca a exponerlos. Piensan que son intocables. Rodrigo Mendoza estaba a punto de aprender que estaba equivocado. Elena dio un paso más cerca de la mesa. Su corazón estaba acelerado, pero su voz se mantuvo calmada. «Firme, fuerte, señor Mendoza», dijo, mirándolo directamente. «Ya que ha decidido humillarme delante de todo el mundo aquí, permítame devolverle el favor. Permítame contarle a sus nuevos amigos aquí exactamente con quién están a punto de hacer negocios». El rostro de Mendoza palideció. «Perdona». Elena se giró hacia los 3 hombres en la mesa. Estaban sentándose más erguidos ahora, sus trajes caros de repente pareciendo incómodos. Estos eran inversores, nuevos inversores, gente que Mendoza necesitaba impresionar, gente que necesitaba que confiaran en él. «Caballeros», dijo Elena, su voz ahora profesional, como si estuviera de vuelta en una sala de conferencias. «Antes de que firmen cualquier cosa con el señor Mendoza, deberían saber algo. Este imperio inmobiliario del que ha estado presumiendo está construido sobre mentiras, extorsión y vidas arruinadas». «Ya es suficiente», gritó Mendoza, comenzando a levantarse. «Siéntese», dijo Elena, su voz cortante, y para sorpresa de Elena, él lo hizo. Quizás fue el shock, quizás fue la autoridad en la voz de ella, pero se sentó. Elena se giró de nuevo hacia los inversores. «Hace un año trabajé para un despacho de arquitectos que fue contratado para uno de los proyectos del señor Mendoza, un complejo de viviendas en Marbella. Nos prometieron que sería un desarrollo de lujo, materiales de primera calidad, diseño sostenible, el mejor proyecto en la Costa del Sol. Los inversores se estaban inclinando hacia adelante ahora, escuchando cada palabra. Pero cuando comenzó la construcción, Mendoza cambió todos los materiales, sustituyó acero certificado por materiales de baja calidad, usó hormigón no regulado, instaló sistemas eléctricos que no cumplían los códigos de seguridad, todo para aumentar sus márgenes de beneficio en un 35%. «Eso son mentiras», escupió Mendoza. «Se lo está inventando todo». «¿De verdad?». Elena se giró hacia él, su voz fría. «Proyecto Mediterráneo Azul. Expediente Municipal 4721-M. Reportado a inspección de edificios hace 11 meses. Investigación activa todavía en curso. ¿Quiere que continúe?». Uno de los inversores sacó su teléfono, ya escribiendo.
Pero ese no fue el único proyecto, ¿verdad, señor Mendoza? Continuó Elena. Estaba también el caso de la familia Ortega, una pareja de jubilados que invirtieron los ahorros de toda su vida, 180.000 euros, en su proyecto de Valencia. Les prometió apartamentos terminados en 18 meses. Les mostró renders digitales, contratos falsos, proyecciones fabricadas. La mujer en la mesa ahora estaba mirando a Mendoza. Su rostro era una mezcla de asco y shock. Cuando el proyecto se retrasó 3 años y finalmente se entregó con defectos graves, la familia Ortega intentó demandar. Y usted, señor Mendoza, envió a sus abogados a amenazarlos. Sacaron a relucir un problema de salud que el señor Ortega tenía, una condición cardíaca que era privada. Amenazaron con filtrarla a la prensa, con arruinar su reputación, con destruir a su familia. ¿Cómo diablos? Comenzó Mendoza. ¿Cómo lo sé? Interrumpió Elena. Porque revisé ese caso también. Ortega contra Mendoza Desarrollos, resuelto fuera de los tribunales hace 9 meses. Acuerdo de confidencialidad firmado. Por eso nadie sabe de esto. Usted compró su silencio mientras ellos perdieron su hogar de retiro. Los inversores ahora estaban mirando a Mendoza con expresiones completamente diferentes. La admiración se había convertido en sospecha. El respeto se había convertido en desconfianza. Elena cambió al italiano, dirigiéndose directamente al inversor que había estado tomando notas. Su voz era respetuosa pero firme. «Signore, il progetto di Milano ci aveva proposto. In quello con i rendimenti garantiti del 30%. Quei numeri sono gonfiati del 55%. I rendimenti effettivi previsti sono appena del 12%. E questo solo se tutto va perfettamente, il che non accadrà perché sta pianificando di tagliare i costi di costruzione per aumentare i propri margini di profitto». El inversor italiano se quedó rigido, entendió cada palabra. Elena cambió al alemán, dirigiéndose al hombre con las gafas de diseño. Und das Berliner Projekt, das erwähnt hat, das angeblich vom Stadtrat genehmigt wurde. Das stimmt nicht. Es steckt seit 5 Monaten im Ausschuss fest wegen Zonenverstößen. Er hat sie angelogen und hofft, ihr Geld zu bekommen, bevor sie die Wahrheit herausfinden. La mandíbula del inversor alemán se apretó. Elena se giró de nuevo hacia Mendoza, cambiando al español. «Verá, señor Mendoza, cometió un error. Asumió que alguien con uniforme de camarera no podría saber nada, no podría estar educada, no podría ser lo suficientemente inteligente como para ver a través de sus esquemas». Las manos de Mendoza temblaban ahora, no de ira, de miedo. «Pero antes de trabajar aquí», continuó Elena, «fui arquitecta especializada en verificación de proyectos y compliance. Y antes de eso, estudié psicología forense, lo que significa que sé cómo investigar criminales. Y sé cómo identificar a gente que está enferma de codicia». Elena sacó su teléfono del bolsillo de su delantal. «También sé que 4 de sus antiguos inversores presentaron denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el mes pasado. Denuncias que actualmente están bajo investigación, y sé que los documentos que presentaron incluían evidencia de fraude electrónico, declaraciones de impuestos falsificadas y cuentas offshore ilegales». Mendoza se abalanzó hacia adelante. «No puedes probar nada de eso. No tengo que hacerlo», dijo Elena calmadamente, «porque ellos ya lo han hecho. La investigación está activa. Las citaciones judiciales están siendo preparadas. Y en menos de un año, todo lo que ha construido a través de mentiras e intimidación se va a derrumbar». El restaurante entero estaba en silencio ahora. Cada cliente, cada camarero, cada persona en esa sala estaba congelada, viendo cómo se desarrollaba esta confrontación. Elena se inclinó cerca de Mendoza, su voz bajando a un susurro que solo él y su mesa podían escuchar. «Me llamó reemplazable, me llamó inculta, me trató como si fuera nada,
pero la verdad es que sé exactamente quién es usted. Sé lo que ha hecho, y ahora ellos también lo saben. Elena se enderezó y miró a los inversores. Caballeros, si quieren los nombres de los abogados que manejan la investigación, estaría encantada de proporcionárselos. Estoy segura de que les encantaría escuchar sobre estos nuevos proyectos que les está proponiendo. Los tres inversores se pusieron de pie simultáneamente, con los rostros oscuros. Uno de ellos ya estaba en su teléfono. Otro estaba agarrando su maletín. «Hemos terminado aquí», dijo uno de ellos a Mendoza, su voz helada. Y así, sin más, el imperio de Rodrigo Mendoza comenzó a desmoronarse, justo delante de él, por culpa de una camarera que él pensaba que era nadie. El silencio que siguió era ensordecedor. Rodrigo Mendoza se quedó sentado en esa mesa, congelado, con el rostro blanco como el papel. Los inversores estaban recogiendo sus cosas, moviéndose rápidamente, urgentemente. La mujer con las joyas caras estaba mirando a Mendoza como si nunca lo hubiera visto antes, como si lo estuviera viendo claramente por primera vez. El gerente estaba a unos metros de distancia, con la boca abierta en shock. Los otros clientes del restaurante estaban susurrando, con sus teléfonos fuera, probablemente ya enviando mensajes a amigos sobre lo que acababan de presenciar. Y Elena simplemente se quedó allí, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría explotar de su pecho. ¿Qué acababa de hacer? Durante 10 meses había sido tan cuidadosa, tan callada, tan invisible, y en menos de 12 minutos había destruido ese muro cuidadosamente construido. Se había expuesto, había revelado quién era realmente, pero más importante aún, lo había expuesto a él. Tú, la voz de Mendoza temblaba, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Elena lo miró y por primera vez no sintió miedo. Sé exactamente lo que he hecho. He dicho la verdad. Algo que usted no reconocería ni aunque le golpeara en la cara. Uno de los inversores se detuvo antes de marcharse. Era el hombre mayor, el que había hablado en alemán. Se giró hacia Mendoza, con el rostro duro. Mis abogados se pondrán en contacto con usted mañana. Considere nuestro acuerdo terminado y espere una auditoría completa de todo lo que nos ha presentado. El segundo inversor ni siquiera se molestó en hablar. Simplemente negó con la cabeza con disgusto y salió. El tercero, el italiano, se detuvo y miró a Elena. Sus ojos mostraban algo que parecía respeto. «Grazie», dijo en voz baja. «Mi ha salvato da un grande errore». Luego se marchó, sus zapatos resonando contra el suelo de mármol. La mujer en la mesa se levantó lentamente, colocando cuidadosamente su servilleta sobre su plato. Miró a Elena durante un largo momento. «Tiene usted mucho coraje», le dijo en voz baja. Luego se giró hacia Mendoza. «Vine esta noche pensando que estaba conociendo a un empresario exitoso. En cambio, conocí a un estafador. No vuelva a ponerse en contacto conmigo jamás». Se marchó, sus tacones resonando contra el suelo. Mendoza estaba solo ahora en esa gran mesa en el centro de la sala. La mesa que se suponía que le hacía parecer importante, ahora simplemente le hacía parecer pequeño, aislado, expuesto. Se levantó lentamente, con las manos apretadas en puños. «Estás acabada», le dijo a Elena, su voz baja y venenosa. «Te destruiré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en ningún sitio. Te haré». «No hará nada», una voz interrumpió. Ambos se giraron. El gerente estaba dando un paso adelante, y para sorpresa de Elena no parecía enfadado. Parecía orgulloso. «Señor Mendoza», dijo el gerente firmemente, «creo que es hora de que se marche». Mendoza lo miró con incredulidad. «¿Sabe quién soy? ¿Sabe cuánto dinero gasto aquí?» «Sé exactamente quién es», respondió el gerente, «y después de lo que acabo de escuchar, sé que su dinero no vale la pena tenerlo. No servimos a criminales en la cúpula de cristal. Por favor, márchese».
El rostro de Mendoza se puso morado de rabia. Durante un momento, Elena pensó que realmente podría explotar. Pero entonces él agarró su chaqueta, le lanzó a Elena una última mirada de puro odio y se dirigió hacia la salida. Justo antes de llegar a la puerta, se giró. «Esto no ha terminado», escupió. «Sí, lo está», dijo Elena calmadamente, «porque para mañana por la mañana todos los principales medios de comunicación van a escuchar sobre lo que pasó aquí esta noche y van a empezar a hacer preguntas. Buena suerte intentando silenciarlos a todos». El rostro de Mendoza palideció de nuevo. Entonces se giró y salió, dando un portazo tras de sí. En el momento en que se fue, todo el restaurante pareció exhalar. Las conversaciones se reanudaron. La tensión que había agarrado la sala se liberó lentamente, pero todos seguían mirando a Elena, susurrando, preguntándose. El gerente se acercó a ella con una expresión ilegible. «Mi despacho», dijo en voz baja. «Por favor». El estómago de Elena se hundió. Estaba despedida. Por supuesto que estaba despedida. Acababa de causar la escena más grande que este restaurante probablemente había visto jamás. Había humillado a un cliente multimillonario. Había revelado secretos que se suponía debían permanecer enterrados. Elena siguió al gerente por el estrecho pasillo hasta su pequeño despacho. Él cerró la puerta detrás de ellos y se giró para mirarla. Elena se preparó para lo peor. Pero en lugar de gritar, el gerente sonrió. 25 años, dijo, negando con la cabeza. 25 años llevo en este negocio y nunca he visto nada como lo que acabas de hacer. Elena parpadeó, confundida. Yo entiendo si necesita despedirme. ¿Despedirte? El gerente se rió. Elena, acabas de salvar a 3 personas de ser estafadas por millones de euros. Expusiste a un criminal, te enfrentaste a alguien que ha estado aterrorizando a la gente durante años. ¿Por qué demonios querría despedirte? Porque monté una escena. Porque hiciste lo correcto, interrumpió suavemente el gerente. Escucha, he sabido sobre Rodrigo Mendoza durante mucho tiempo. He oído los rumores. He visto la forma en que trata a la gente, pero gente como él está protegida por su dinero. Nadie quiere enfrentarse a ellos porque tienen miedo, y entonces tú, una joven a la que él intentó humillar, lo pusiste de rodillas usando nada más que la verdad y la inteligencia. El gerente se sentó detrás de su escritorio, haciendo un gesto a Elena para que también se sentara. Elena, tienes 3 títulos universitarios. Hablas 7 idiomas. Claramente tienes una mente brillante. ¿Qué haces trabajando como camarera? Elena bajó la mirada hacia sus manos. Me estaba escondiendo. ¿De qué? De mí misma, admitió en voz baja. De las expectativas. De la gente que quería que fuera algo que ya no estaba segura de poder ser. Cometí algunos errores en mi carrera anterior. Confié en las personas equivocadas. Me hicieron daño. Y yo solo necesitaba desaparecer durante un tiempo. El gerente asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. ¿Y ahora? Elena levantó la vista hacia él. Ahora creo que he terminado de esconderme. Bien, dijo él con una sonrisa. Porque algo me dice que el mundo necesita gente como tú. Elena salió del despacho del gerente sintiéndose como si estuviera flotando, o quizás ahogándose. Honestamente, no podía distinguir la diferencia. Sus manos aún temblaban. Su corazón aún se aceleraba. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo su vida sucederle a otra persona. El servicio de cena estaba terminando ahora. Los clientes estaban acabando sus comidas, pagando sus cuentas, preparándose para marcharse, pero Elena podía sentir sus ojos sobre ella. Los susurros la seguían mientras caminaba por el comedor. Algunos eran curiosos, algunos estaban asombrados, algunos probablemente la estaban juzgando. Ya no le importaba.
Carmen, la camarera que le había pedido que cubriera la mesa de Mendoza, corrió hacia ella cerca de la cocina. Su rostro era una mezcla de shock y asombro. «Elena, ¿qué acaba de pasar ahí fuera? Todo el mundo está hablando de ello. Dicen que destruiste a Rodrigo Mendoza». «Solo dije la verdad», respondió Elena simplemente. «Pero ¿cómo sabías todas esas cosas sobre el fraude, las investigaciones, los...?» «Solía ser arquitecta», explicó Elena. «La verificación de proyectos y el cumplimiento normativo eran mi especialidad. El nombre de Mendoza cruzó mi escritorio múltiples veces. Lo reconocí en el momento en que entró». Carmen la miraba fijamente como si nunca la hubiera visto antes. «Eres arquitecta. ¿Por qué estás trabajando aquí?» «Porque a veces necesitas retroceder del mundo para descubrir quién eres realmente», dijo Elena. «Y a veces hace falta algo como lo de esta noche para recordártelo». Elena fue al vestuario del personal y se cambió de su uniforme. Mientras empacaba su bolso, su teléfono vibró. Múltiples notificaciones, alertas de noticias, mensajes de redes sociales. Aparentemente, alguien en el restaurante había grabado parte de la confrontación. Ya se estaba difundiendo en línea. El hashtag Camarera Magnate estaba en tendencia. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Elena casi no respondió, pero algo la hizo contestar. «Hola, señorita Vidal». La voz era profesional, femenina. «Mi nombre es Diana Pérez. Soy abogada penal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entiendo que tiene información sobre las prácticas comerciales de Rodrigo Mendoza». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Cómo consiguió mi número?» «Uno de los antiguos inversores de Mendoza nos llamó. Estaba en el restaurante esta noche, escuchó lo que dijo y quiere cooperar con nuestra investigación. Pero dice que usted tiene información específica que podría ayudarnos a construir un caso». Elena se sentó lentamente. «La tengo. Revisé 2 casos que involucraban a Mendoza cuando trabajaba en el despacho de arquitectos García y Asociados. Hubo acuerdos de confidencialidad, pero recuerdo los detalles. ¿Estaría dispuesta a testificar?» Elena pensó en toda la gente a la que Mendoza había herido, todas las familias que había destruido, todas las vidas que había arruinado mientras se hacía más rico y más poderoso. Pensó en la familia Ortega y su hija, sobre todas las víctimas que habían sido silenciadas por el dinero y el miedo. «Sí», dijo Elena firmemente, «testificaré. Les contaré todo lo que sé». «Gracias», dijo Diana, y Elena pudo escuchar el alivio en su voz. «Gente como Mendoza se sale con la suya porque la gente tiene demasiado miedo de hablar. Lo que hiciste esta noche requirió coraje». Después de que colgaron, Elena se quedó allí sentada durante un largo momento, procesando todo. Su teléfono vibró de nuevo. Otro número desconocido. Esta vez era un mensaje de texto. «Señorita Vidal, soy Ricardo Martínez, del grupo inversor alemán. Estaba en el restaurante esta noche. Quiero agradecerle por su honestidad. Si está interesada en volver al trabajo legal o arquitectónico, mi empresa está buscando a alguien con sus habilidades e integridad. Necesitamos profesionales que no tengan miedo de defender lo correcto». Luego otro mensaje. Este de un medio de comunicación pidiendo una entrevista. Luego otro de un bufete de abogados del que había oído hablar, uno de los más grandes de la ciudad. Luego otro y otro. En una hora, Elena tenía 9 ofertas de trabajo. 9. Se quedó allí mirando su teléfono, abrumada. 10 meses atrás, había abandonado su carrera pensando que no era lo suficientemente buena, pensando que había fracasado, pensando que ya no pertenecía a ese mundo. Se había hecho invisible porque tenía miedo, miedo de fracasar de nuevo, miedo de ser herida de nuevo, miedo de no ser suficiente. Pero esta noche había hecho algo que nunca pensó que podría hacer. Se había enfrentado a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Había expuesto sus crímenes.
Había protegido a la gente de ser herida, y lo había hecho usando nada más que su voz, su conocimiento y su coraje. Quizás había estado equivocada, quizás sí pertenecía a ese mundo después de todo, quizás huir no la estaba protegiendo, quizás solo la estaba frenando. Elena salió de la cúpula de cristal por última vez esa noche. El aire era fresco, refrescante. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, y por primera vez en 10 meses sintió que podía respirar. Mientras caminaba por la calle, su teléfono sonó una vez más. Era el gerente. Elena, olvidé contarte algo. Esa mujer que estaba en la mesa de Mendoza te dejó esto. ¿Me dejó qué? Una propina, 20.000 euros. Dijo que era por tu coraje. Elena se detuvo de caminar, las lágrimas de repente llenando sus ojos. No eran lágrimas tristes, no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas abrumadas. El tipo que viene cuando te das cuenta de que a veces hacer lo correcto sí importa, a veces enfrentarse sí marca una diferencia, a veces tu voz es más poderosa de lo que jamás imaginaste. ¿Sabéis qué aprendió Elena esa noche? El silencio se siente seguro, pero es una prisión, y en el momento en que encuentras tu voz, el momento en que te pones de pie y dices tu verdad, todo cambia, no solo para ti, sino para todos a tu alrededor. Elena ya no era invisible, ya no se estaba escondiendo, ya no tenía miedo, era Elena Vidal, era arquitecta, psicóloga y traductora. Hablaba 7 idiomas, tenía 3 títulos, tenía conocimiento, coraje y una voz que importaba, y había terminado de estar en silencio. Al día siguiente, Elena recibió una llamada de Diana Pérez. La investigación sobre Rodrigo Mendoza se había acelerado después de los eventos de la noche anterior. 3 inversores más habían contactado a las autoridades. Los medios de comunicación estaban pidiendo declaraciones. Todo el imperio que Mendoza había construido sobre mentiras estaba comenzando a desmoronarse. «Necesitamos tu testimonio formalmente», dijo Diana. «¿Puedes venir a nuestra oficina mañana?» «Allí estaré», prometió Elena. Esa misma tarde, Elena recibió otra llamada. Era de Ricardo Martínez, el inversor alemán. «Señorita Vidal, lo digo en serio sobre la oferta de trabajo. Hemos revisado tu historial. Tu trabajo en García y Asociados fue excepcional. Queremos que dirijas nuestro nuevo departamento de compliance y verificación de proyectos. El salario es de 120.000 euros anuales más bonificaciones. ¿Estaría interesada?» Elena sintió las lágrimas volver. 120.000 euros. Era más de lo que había ganado nunca. Era una oportunidad para empezar de nuevo, para usar sus habilidades, para hacer una diferencia real. «Sí», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Estoy interesada». «Excelente. Te enviaré los detalles por correo electrónico. Bienvenida al equipo, Elena». Cuando colgó, Elena se quedó mirando por la ventana de su pequeño apartamento. Durante tanto tiempo, había creído que su vida había terminado, que sus errores la definían, que nunca volvería a ser la persona que solía ser. Pero estaba equivocada. Su vida no había terminado, solo había hecho una pausa. Y ahora estaba comenzando de nuevo, más fuerte, más sabia, más valiente que antes. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Elena testificó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su testimonio, combinado con la evidencia de otros inversores, selló el destino de Rodrigo Mendoza. Fue acusado de múltiples cargos de fraude, extorsión y malversación de fondos. Su imperio se derrumbó, sus cuentas fueron congeladas, su reputación fue destruida. Y todo porque una noche, una camarera que él subestimó tuvo el coraje de hablar. Elena comenzó su nuevo trabajo con el grupo inversor alemán.
Rápidamente se ganó el respeto de sus colegas. Su habilidad para detectar irregularidades en proyectos, su conocimiento de múltiples idiomas, su comprensión de la psicología humana, todo lo convertía en un activo invaluable. 6 meses después de aquella noche en la cúpula de cristal, Elena estaba sentada en una sala de conferencias en Barcelona, revisando un proyecto de desarrollo de 5.000 millones de euros. Notó inconsistencias en los documentos, discrepancias en las proyecciones financieras, señales de advertencia que otros habían pasado por alto. «Detengan este proyecto», le dijo a su equipo. «Hay fraude aquí, puedo verlo, tenía razón». Su investigación descubrió un esquema masivo que habría costado a los inversores cientos de millones de euros. Salvó a docenas de familias de perder sus ahorros de toda la vida. Los medios de comunicación comenzaron a llamarla la guardiana, la mujer que protegía a los inversores de los estafadores, la arquitecta que había encontrado su verdadero llamado. Pero Elena nunca olvidó de dónde vino. Nunca olvidó esos 10 meses como camarera. Nunca olvidó la humillación que sintió cuando Rodrigo Mendoza la trató como si no fuera nada. Porque esa experiencia le enseñó algo crucial. Nunca subestimes a nadie. La persona que sirve tu comida podría tener 3 títulos. El conserje podría hablar 6 idiomas. La asistente podría ser un genio. La apariencia no define el valor, la ocupación no define la inteligencia y el silencio no define la fuerza. A veces, la gente más callada lleva las verdades más ruidosas. Y cuando finalmente hablan, el mundo se mueve de formas que nadie espera. 1 año después de aquella noche, Elena recibió un correo electrónico. Era de la familia Ortega, la pareja de jubilados que Rodrigo Mendoza había estafado. «Señorita Vidal», decía el mensaje, «hemos leído sobre usted en las noticias. Queremos agradecerle por su coraje. Por su testimonio, Mendoza finalmente está enfrentando justicia. Y gracias a la investigación, hemos recuperado parte de nuestro dinero. No es todo, pero es suficiente para empezar de nuevo. Nos dio esperanza cuando no teníamos ninguna. Gracias por usar su voz cuando nosotros no pudimos usar la nuestra». Elena lloró cuando leyó esas palabras. No de tristeza, de alegría, porque se dio cuenta de que todo había valido la pena. La humillación, el miedo, el riesgo, todo había llevado a este momento. Había encontrado su propósito. No solo en construir edificios, o traducir palabras, o entender mentes. Su propósito era más grande. Era proteger a los vulnerables. Era exponer a los corruptos. Era ser una voz para los que no podían hablar. Y todo comenzó con una simple jarra de agua, una corbata mojada y el coraje de decir la verdad. A veces, las personas más silenciosas llevan las verdades más fuertes. Y cuando finalmente hablan, el mundo entero escucha. Si esta historia os ha conmovido, recordad que vuestra voz importa, vuestra verdad importa, vosotros importáis, no dejéis que nadie os haga olvidarlo. Elena Vidal dejó de ser invisible esa noche, y al hacerlo se convirtió en imparable,